Doctor Mauricio Alarcón, para tener otra visión, escuchamos hace minutos la visión de Juan Pazmiño. En este momento seguiremos pues con una visión distinta, la de Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo le va, mi doctor? Qué gusto. Muy buenas tardes, Fabricio, y un gusto a todos quienes nos siguen a través de la señal de Primera Plana. Siempre un gusto estar acá con ustedes, más aún en este día especial en el que se produce un cambio de mando al frente de nuestro país, al menos por los próximos 4 años. Gracias, doctor. A ver, igualmente voy de lo macro a lo micro. Reacción suya respecto de la naturaleza del discurso de Guillermo Lasso. Yo citaba, esta ceremonia fue relativamente corta, duró exactamente 2 horas toda la ceremonia. Solo el discurso del presidente, 1 hora con 5 minutos aproximadamente. Yo esperé que sea un poco más largo, no tan largo, pero un poquito más largo. Sin embargo, fue de 1 hora con 5 minutos. ¿Qué sensaciones le deja esto a Mauricio Alarcón? Quisiera referirme, Fabricio, primero al acto, porque mi gran sorpresa ha sido ver un presidente que se despide sin decir una palabra. Si bien es cierto que ayer a través de la televisión y de la radio nos inundó de su sabiduría a través de una cadena nacional, hubiera esperado que al menos dirija un corto mensaje al país si es que no quería dar un discurso de despedida. Pero protocolariamente eso no cabe, ¿no? Incluso si vamos a 4 años atrás, Rafael Correa tampoco generó palabras en la finalización. Pero claro, si vamos a otras ocasiones, Fabricio, estamos hablando cuando se dio, por ejemplo, el cambio de mando entre Alfredo Palacio y Rafael Correa, estas palabras sí tuvieron lugar. Incluso la banda presidencial a Rafael Correa no la entrega el presidente del Congreso, sino Palacio, claro. Palacio directamente, ¿no? Es Entonces, verdad. creo que partamos de esas particularidades que probablemente, y vamos a pensar que es debido a las restricciones de tiempo y espacio producidas por el COVID-19, hemos visto la mañana de hoy. Sí, y como bien dices tú, una ceremonia bastante acotada, un discurso de poco más de 1 hora y un discurso, diría yo, en función de ese tiempo, muy centrado en las generalidades, con un mensaje conciliador, algunos temas claves citados por el ya presidente posesionado, Guillermo Lasso, en el sentido de atacar el caudillismo, la continuidad, este afán de gente que busca perpetuarse en el poder. En sus primeros minutos, unos venenosos dardos contra el presidente saliente, acusándolo incluso de un manejo negligente de una pandemia que demandaba decisiones y soluciones más que nada para los ecuatorianos. Y de ahí en adelante algunas líneas muy, como digo, en lo político, en lo de la conciliación, en lo del diálogo, en lo de la reconstrucción, pero muy pocos datos y cifras concretas de lo que podría ser su gobierno durante los próximos 4 años. Eso hablábamos con Juan Pazmiño, por ejemplo, sobre la parte económica, sobre cuál va a ser la orientación económica ya con cosas digamos, concretas, Lasso eludió incluirlas en su discurso. Por ejemplo, no se sabe cómo va a generar la reactivación económica, no se sabe el tema del proyecto de reforma tributaria que él había anunciado hace pocas semanas, va a enviar a la Asamblea Nacional, no dijo nada, por ejemplo, sobre la posibilidad de establecer algún tipo, a ver, tomándole la palabra a las declaraciones del viernes publicadas por Diario Expreso del ministro designado de Economía y Finanzas, Simón Cueva, respecto de los famosos $550, ¿no? Que la gente que gana más de $550 va a tener que hacer un esfuerzo adicional. Lasso no hizo ninguna referencia sobre estos temas que pueden ser más tangibles, doctor. Efectivamente, se ha hablado de una reactivación económica, se ha hablado de la necesidad de abrirnos al mundo, al comercio mundial a través de un intercambio que permita incluso generar fuentes de empleo al interior del país. Se habló de la necesidad, por supuesto, de vigorizar el Estado, hacer un Estado eficiente sin que esto genere, por supuesto, y lo dijo de manera muy clara, reducción de manera necesaria. Y en especial, yo sí, insisto, me llevé la sorpresa de no escuchar nada concreto, al igual que tú, en el sentido de qué es lo que se hará en materia económica. Generalidades, sí, muy interesante el tema de la conciliación, incluso las citas que hizo del expresidente fallecido un día como hoy, hace varios años, Jaime Roldós, para hacer notar las deficiencias en la satisfacción de las necesidades del pueblo durante 42 años del nuevo periodo democrático, pero nada en concreto,
No sabemos tampoco si esto se conocerá en horas de la tarde, no sé, a través de ya la presentación formal de un proyecto de ley económico urgente hacia la Asamblea Nacional, o si algo dirá al momento de firmar los primeros decretos. Las generalidades en materia económica esperamos que en los próximos días lleguen a concretarse para que incluso nos quitemos ese mal sabor de boca que ha dejado el tema de las declaraciones, creo que bastante malinterpretadas y bastante mal explicadas por parte del ministro entrante de Economía, toda vez que es indudable que lo que vive nuestro país es una debacle económica que ha generado más pobreza y que más bien, hay que decirlo, quienes aún tienen empleo y quienes aún tienen una fuente de ingresos más allá de su cantidad deben considerarse definitivamente afortunados, pero de eso no se trata. Se trata de que aquí logremos generar fuentes de empleos para todos, reactivación económica para todos y que podamos recuperar una economía quebrada que necesita de manera urgente ser tratada por el gobierno entrante. Hay un tramo del discurso de Lasso donde dice: todo eso cambia este 24 de mayo, termina la era de los caudillos, hoy reivindicamos este día glorioso, iniciamos la lucha para recuperar el alma democrática del país. Eso empieza por las cosas más básicas, no acumular poder en la figura del presidente de la República, vamos a tener humildad, pero sobre todo la fortaleza para decir, seré presidente y solo presidente, no perseguiremos a nadie, no callaremos a nadie, gobernaderos para todos, esto significa no gobernar a favor de un sector privilegiado, pero tampoco en contra de nadie, y esta parte que me dejó loco, se acabó la persecución política en el Ecuador, o sea, Lasso está reconociendo que aquí ha habido persecución política, doctor. Palabras del presidente. Por supuesto. O sea, ahí Fabricio, no hay espacio para la interpretación. Lo dijo el presidente. Se acabó la persecución política en el Ecuador. Clarísimo. Y fue muy directo. Y ese es el punto que hemos discutido contigo en más de una ocasión. En este país hay que recuperar, como ya lo ha dicho el presidente Lasso, el Estado de Derecho para que no se gobierne en un estado de venganza, en un estado en el que alguien se cree con derecho de ordenar a las instituciones cómo actuar, violando la Constitución y la ley, en el que nunca más nadie se crea con derecho de ordenar qué es lo que se tiene que hacer respecto de ciertas personas ante ligeras sospechas. A muchos ecuatorianos les causa horror ver que no se dictan prisiones preventivas cuando hay sospechas de corrupción o cuando se llevan a cabo ciertas acciones relacionadas con impedimentos de salida del país, básicamente con medidas cautelares, pero acá no se trata de satisfacer al pueblo ecuatoriano que sí, en la necesidad de recuperar lo que se pierde por corrupción, por citar un ejemplo, quiere que caigan cabezas. Se trata de respetar a rajatabla el Estado de Derecho, respetar a rajatabla la presunción de inocencia y dejar que las autoridades actúen. Es indiscutible que en los 42 años de democracia que ha tenido este país, palabras más, palabras menos, temporadas altas y bajas, se ha vivido persecución política, Fabricio. Se la vivió en los 80, se la vivió en los 90 y se la ha vivido en los últimos 21 años o 20 años del siglo que actualmente estamos viviendo. Así es que a eso hay que prestarle atención y esperemos que ese tipo de posiciones claras sí se empiecen a concretar desde el día de hoy. Y yo creo que en línea con lo que tú dices, que ya va más allá de temas económicos, de salud o de asuntos sociales, me quedo con aquello de que se ataca de manera directa al caudillismo que tanto daño le ha hecho a la política nacional y que no solo viene de un partido político. Cuando califica a Guillermo Lasso al caudillo como un mesías, como un iluminado, que actúa y piensa por todos, que tiene las preguntas y tiene las respuestas, y él dice, es momento de poner fin a la era de los caudillos políticos. Esperemos que efectivamente eso se concrete, porque más allá de lo que signifique su acción como presidente de la República en un gobierno nacional, sería muy positivo que eso de refilón vaya cambiando la nefasta forma en la que durante muchos años se ha hecho política en este país. ¿Cómo podríamos entender, doctor Mauricio Alarcón, un tramo del discurso del presidente Lasso cuando afirma: nuestra intención no es minimizar el Estado, sino maximizar su capacidad para servir a los pobres? Y hago esta pregunta, ¿por qué? Porque, digamos, todos conocemos el pensamiento del entorno del presidente de la República, de quienes antes de que sea presidente habían manejado, digamos, una posición totalmente contraria al Estado, se han mostrado más libertarios,
no hablando tanto del papel del Estado. Pero Lasso dice que no hay la intención de minimizar el Estado, sino maximizar su capacidad para servir a los más pobres. ¿Cómo podemos interpretar esta parte del discurso, doctor? Fabricio, los liberales tenemos muy clara la película respecto al tamaño del Estado, y tú bien lo dices. Creemos que un Estado no necesita ser obeso o que su obesidad es una condición para ponerlo en funcionamiento. Pero en las circunstancias actuales, pensar en reducir el tamaño del Estado, pensar en, por ejemplo, despedir burócratas es una locura. El país enfrenta una crisis y, por supuesto, si nos vamos a basar en el hecho de que es necesario generar algo positivo a partir de la burocracia, que sea, como lo ha dicho en su discurso el presidente Lasso, la eficiencia para servir a los pobres que demandan más bienes y servicios por parte del Estado, sin descuidar demandas que están presentes en toda la población y que también tienen que ser atendidas, por ejemplo, mediante una gestión pública eficiente, una administración pública que responda de manera efectiva, en poco tiempo y de buena manera a lo que el ciudadano requiere. Así es que yo, este mensaje del presidente Lasso, lo veo muy en línea de lograr la eficiencia de la burocracia sin tener que en este momento crítico hacer sacrificios que generen más pobreza para el país. Hubo una parte también del discurso del presidente Lasso que lo dedicó a las mujeres, a la parte de exclusión, al hecho de que los derechos de las mujeres son derechos humanos y pondremos en marcha todas las políticas necesarias para garantizarlos y que no es un problema solo de las mujeres, sino que es un problema nacional. ¿Hacia dónde debería apuntar justamente esta parte del discurso del presidente? Clarísimo, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Tenemos que dejar de pensar que son privilegios de un grupo que busca protección. Cuando la ciudadanía haya comprendido la necesidad de proteger y defender los derechos de las mujeres que han sido tan vilmente atacados durante los últimos años, agredidos mediante violencia de género e incluso, como hemos visto, de manera muy grave en épocas recientes, agredidos políticamente, aquellas mujeres que con valentía se meten a enfrentar la política nacional, iremos avanzando como sociedad. En eso, las palabras que dijo el presidente Lasso, que a mí me parecen muy empáticas, cuando una mujer ecuatoriana es agredida en general, las heridas las sufrimos todos, porque afecta, como bien lo decía, nuestra libertad, nuestra justicia, nos mancha como país. Un presidente que además en la primera vuelta se le había sentido como candidato distante de estos temas de género, de violencia de género específicamente, hoy dedica una parte de su discurso no solo a temas de derechos que eran necesarios, sino también a mencionar que el desempleo afecta más a la mujer que al hombre, y esa es una realidad en el país, y que además hay desigualdad, hay inequidad en cuanto a los ingresos que recibe una mujer respecto a lo que recibe un hombre en este país. Y eso afecta, como bien lo dijo él, al país entero. Podremos nosotros decir que desde nuestra situación muchas veces privilegiada esto no interesa, pero nos tiene que empezar a interesar como país, lograr la equidad y lograr, por sobre todas las cosas, que los derechos humanos en general sean respetados por todos. La relación con la Asamblea Nacional, le quiero preguntar a Mauricio Alarcón, cuando el presidente dice, aquí ante los ojos de nuestros mandantes hago un llamado a la unidad nacional, un llamado a la unidad que debe ser atendido cívicamente porque nuestra lealtad va más allá de unas siglas de un partido, no busco la obsecuencia de años recientes, lo que espero de esta asamblea es debate apasionado pero leal, vibrante pero constructivo, donde prevalezca siempre la búsqueda de la verdad y del bien para el pueblo ecuatoriano. La democracia no es la ausencia de diferencias e incluso de conflictos. La democracia es la búsqueda y el tratamiento pacífico de esas diferencias. Así debe ser el Ecuador del encuentro. Eso dijo el presidente. ¿Cómo lo leemos, Mauricio Alarcón? Y qué mejor frase, Fabricio, que la de cierre del discurso del presidente, cuando nos pone a pensar quién se hubiera imaginado estar hoy viendo a un ex banquero estigmatizado vilmente por su condición de tal, y a una lideresa indígena, amazónica, perseguida incluso judicialmente por autoridades en determinado momento, estarían al mismo tiempo en el mismo lugar como presidenta de la Asamblea y como presidente de la República. Ese mensaje que busca tender puentes entre dos sectores que han sido fuertemente golpeados durante este último tiempo, nos habla precisamente de lo que busca un gobierno
que además parece ha tenido ya plena conciencia de lo que significa no tener una presencia fuerte al interior de la Asamblea Nacional. Cuando hablamos de un gobierno de todos, en el que todos debamos arrimar el hombro para sacar adelante al Ecuador, la Asamblea Nacional es un punto neurálgico. Con 12 asambleístas propios no puedes hacer absolutamente nada. Y en ese sentido, que se vea pues los ofrecimientos que en determinado momento hicieron fuerzas políticas de estar ahí para apoyar entre unos grupos y otros, pero hay que arrimar el hombro cuando de soluciones que generen bienestar al país se trata. Esperemos que esto ocurra y que no pase lo que hemos visto durante estos días, un vil y burdo juego político en el que al parecer lo único que se buscaba era satisfacer egos personales y que en esos egos heridos se busca de alguna manera vengarse, afectando al presidente y por consiguiente afectando al país. Correcto. Doctor Alarcón, vamos a ver qué pasa. Hoy a las 5 de la tarde se suscribirán los decretos ejecutivos nombrando a los ministros y seguramente habrá algún tipo de decisión conforme lo ha anunciado el presidente de la República ya en funciones. Gracias, doctor, por el tiempo. Gracias, Fabricio. Siempre un gusto. Y como bien dices, a partir de hoy tarde tendremos más claridad en cuanto a las primeras acciones, más que a las palabras de un discurso de posesión. Correcto. Gracias a Mauricio Alarcón.